Bienvenidos. Jesús ha resucitado. Él ha resucitado en verdad. Te quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Miguel Lara. Yo soy el pastor hispano de la iglesia White River, donde nuestra misión es conectar cada vida con Jesucristo. Y estamos emocionados que hoy nos acompañes desde tu hogar en línea. En este momento te voy a pedir que te prepares para el tiempo que vamos a tener de comunión. Así que ve ubicando los elementos para que participes. El momento de comunión es para aquellos los que creen en Jesucristo. Y si tienes en casa algún pan o alguna galletita, algún jugo, te pido que lo vayas teniendo a la mano para que estés preparado para el momento que viene en un ratito. Así que espero que alabes con nosotros y que adores al Señor en este domingo de resurrección. Antes de hablar, cantaste sobre mí.
estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres
así eres tú, así eres tú, Así eres tú. así eres tú. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Te doy la bienvenida. Estamos emocionados que estés alabando con nosotros desde tu casa. Quiero darte alguna información que son los anuncios que tenemos para esta semana y recordarte que tenemos una manera de interactuar con ustedes y es a través de la página web de la iglesia White River. Es www.wrcc.org y ahí puedes tú tener la oportunidad también de llenar tu tarjeta de conexión de manera virtual si es primera vez que nos visitas. También te quiero invitar a que instales la aplicación en tu teléfono de la iglesia si no la tienes instalada. Y si la tienes instalada, recuerda que es una herramienta que puedes utilizar para interactuar con nosotros, para que puedas también ver los mensajes de manera virtual. Quiero también que estés atento o atenta a todo lo que estamos haciendo en las redes sociales. La página de Facebook de la iglesia es una página donde estamos transmitiendo los mensajes y también los estudios de los jueves en la tarde. También quiero que visites la página o el canal que tenemos en YouTube, donde tenemos un histórico de mensajes pasados y estamos grabando los nuevos mensajes ahí también. Algo que estoy por anunciarte y estoy muy contento es la nueva serie basada en el libro de Daniel, el profeta Daniel del Antiguo Testamento. Y vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con la realidad que estamos viviendo en este momento. Y es la realidad que no hemos escogido. Una realidad que no hemos escogido. Eso es lo que vamos a estar viendo en la próxima serie basada en el libro de Daniel. Así que espero que estés tan emocionado o emocionada como yo lo estoy con la serie que va a venir. Dios le bendiga, hermano. Nos preparamos para la Santa Cena y Comunión. Esta semana especial recordamos los últimos días de Jesús en este mundo y la Santa Cena y Comunión nos recuerda lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Por sus heridas fuimos sanados. El Señor en esta mañana te invita a cenar y nosotros vamos a su mesa afligidos, con tristeza, aflicciones. Y el Señor te recibe con una sonrisa. El Señor es el sostén. Él te recibe con los brazos abiertos.
Tanto así que envió su único Hijo, el ser perfecto al mundo, para dar el ejemplo, para decirte que el que cree en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Podremos pensar que tenemos una vida cargada, llena de desilusiones, tristezas, pero la comunión te recuerda que el Señor ya cargó con todas tus tristezas, con todos tus pecados, que el Señor es el sostén y soporta todo lo que tú crees que tú soportas. Él lo hizo por ti. En esta mañana tomamos los elementos. Uno de ellos representa el cuerpo de Cristo quebrantado en la cruz y el otro representa la sangre derramada de Cristo en la cruz por el perdón de los pecados tuyos y míos. Reflexionamos sobre esto y los invito en este momento a tomar de esos elementos. Oramos. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias, Padre, por cargar con todas nuestras angustias, Señor. Gracias por ser un Padre de compromiso. Gracias por cumplir con tus promesas, Señor. Te amamos, te adoramos y te damos gracias día a día por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás, Señor. Te amamos y te adoramos, Señor, el Padre y al Hijo y el Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Amén. Ahora procedemos al momento de las ofrendas en esta mañana. Y les recuerdo, Señor, les recuerdo a todos ustedes, hermanos, que el Señor es nuestro Padre y nos ha dado infinitas bendiciones en nuestra vida. Les recuerdo que Él hizo un sacrificio por cada uno de nosotros, un sacrificio que no todos estamos dispuestos a hacer. Él lo hizo por nosotros. También les recuerdo que hemos sido bendecidos. El respirar es una bendición cada día. El recibir amor de otros es una bendición. El tener techo es una bendición. Y todo esto proviene del Padre, proviene de nuestro Dios. Y también les recuerdo que el Señor nos puso en este mundo para ser administradores de sus bendiciones. También les recuerdo que el Señor tiene un plan con nosotros, con cada uno de nosotros, con su iglesia. Y ese plan es conectar cada vida a Jesús. Y como siervos a Él, contribuimos con su plan. Y una manera de contribuir es siendo generosos y dando de lo que Dios nos ha dado. Y administramos su dinero y administramos todas esas bendiciones que Dios nos ha dado. Y este es un momento para ser partícipe del plan de Dios. Así que los invito en esta mañana a ser generosos y hacer su contribución. Y tenemos dos maneras de hacer esa contribución. Una de ellas es a través de nuestra página web. La página es www.wrcc.org y entra a esta página y allí tiene una pestaña que es de menú, y dentro del menú vamos entonces a entrar a la pestaña que dice Giving. La otra manera de poder hacer su contribución es a través de nuestra aplicación. La aplicación se llama White River Christian Church. Puede entrar a esta aplicación y también puede ir a la pestaña donde se titula como Giving. Gracias por sus contribuciones. Espero que el mensaje de esta mañana sea para su bendición y que el Señor pues continúe bendiciones en esta mañana. Bienvenidos. Jesús ha resucitado. En verdad, Él ha resucitado. Estamos viviendo un tiempo muy particular en esta primavera del 2020. En mi vida nunca había visto un tiempo como este. He visto varias cosas en mi vida, como por ejemplo, en alguna ocasión tuve distanciamiento, experimenté lo que se llama toque de queda en mi país por una situación social política y experimenté ver escasez también
pero nunca había visto algo como lo que estamos experimentando en este momento en el mundo. Lo que estamos experimentando es el resultado de esta pandemia a consecuencia del coronavirus. Quiero que sepas que no hay mejor momento que este momento para recibir el mensaje de esperanza que tenemos, el mensaje de resurrección que tenemos, y es lo que celebramos en esta Semana Santa. No hay mejor momento que ahora que recibir este mensaje de resurrección de Jesús. Quiero darte las gracias porque nos estás acompañando de manera digital desde tu casa, viéndonos quizá desde la plataforma de YouTube o desde Facebook. Te invito a que lo continúes haciendo mientras tenemos esta orden de distanciamiento social. Pero el mensaje que vamos a estar viendo durante el día de hoy es un mensaje especial y único en este tiempo donde tenemos muchas preguntas, donde tenemos dudas. Y es un mensaje que va al corazón, va a hacer la pregunta, ¿tú crees? En medio de todas estas dudas, la pregunta es, ¿tú crees? Quiero que sepas que hoy, como cristianos, tenemos esperanza porque Jesús ha resucitado. Tú ves, Jesús murió, fue a la tumba y resucitó al tercer día. Y resucitó porque el Padre lo trajo a la vida. Y esa es una excelente noticia porque quiere decir que todas las profecías que habían acerca del Mesías se cumplieron. La profecía de la resurrección se cumplió en el tercer día. Ese domingo donde Jesús se levanta de entre los muertos y se le aparece a muchos seguidores y a muchos discípulos, y ellos pudieron ver y dar testimonio de que Jesús había resucitado. Quiero en este momento presentarte una ilustración que hizo un profesor de un seminario teológico, el Seminario Teológico de Asbury. Este profesor se llama Timothy Tennant y él hizo una conexión muy interesante entre lo que es el coronavirus y la Semana Santa. La palabra corona viene del latín y el virus que estamos viendo se llama coronavirus porque cuando lo ves a través de un microscopio, él tiene todas estas formas que sobresalen, que parecen una corona. Y por eso se llama coronavirus. Ahora, cuando estamos viendo lo que pasó en los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús, estamos viendo cómo los soldados romanos le colocaron a Jesús una corona de espinos sobre la cabeza, porque Jesús estaba haciendo la declaración de que Él era el rey de los judíos. Y lo hicieron a manera de burla. Pero Jesús, llevando esta corona sobre su cabeza, representa la humildad y el sacrificio que Él iba a hacer por todos nosotros. Esta corona la llevó nuestro Salvador antes de ir a la cruz. Y fue en ese momento donde Él se despojó de todo en humildad para que Él recibiera el castigo que la humanidad merecía por sus pecados. Y esa obra en la cruz fue de una vez y para siempre. La conexión que te quiero traer aquí, que hace este profesor, es que en lugar, en este momento, de estar enfocados en el coronavirus, Él quiere que nuestra atención vaya a quien llevó esa corona de espinas, a Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Que nuestra atención se dirija en este momento a Jesús, que estamos celebrando la Semana Santa, la Pascua, en este momento importante.
Y esto con un solo propósito. El propósito de hacer esta conexión es para que tú recuerdes que Jesús ha vencido y que Él está en control de todo. Él tiene el control, lo ha tenido y siempre lo va a tener. ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees en Jesús? ¿Y tú crees que Jesús tiene el control? En medio de este tiempo de dudas, te quiero preguntar si tú crees en Jesús y si Él tiene el control. Realmente esta pregunta es importante porque va al corazón del asunto, va a la resurrección. Si tú crees en Jesús, si tú crees que Él está en control y si tú crees que Él resucitó entre los muertos, va a ser más fácil para ti creer que Jesús perdona los pecados. Y si tú crees que Jesús perdona los pecados, también vas a poder creer que Jesús da vida eterna. Así que mi pregunta para ti en este momento es, ¿tú crees? Vamos a entrar a ver un pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habla de este momento especial donde Jesús ha resucitado y se le presenta a los discípulos. Es el tercer día y los discípulos habían regresado al cuarto de arriba o al cuarto superior. Allí, hace unos pocos días, ellos habían celebrado la última cena, la cena que instituyó el Señor para que la celebraran, para que hicieran memoria de Él. Ahí estaban ellos resguardados, ahí estaban los discípulos, escondidos. Estaban escondidos porque temían la persecución de los romanos. Los romanos, cuando veían que algún líder se oponía al César, lo perseguían, lo mataban, lo crucificaban, y también a todos sus seguidores. Así que después del sábado, ellos estaban esperando que los romanos entraran en cualquier momento, tumbaran la puerta, los arrastraran, se los llevaran y los crucificaran. Y ese es el contexto que prepara la historia que ahora te leo, que aparece en Lucas capítulo 24. Vamos a estar viendo versículo por versículo y habla justamente de cuando Jesús se le aparece a sus discípulos. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Jesús entra y los discípulos estaban conversando de todo esto y le dice: Shalom. La paz está con ustedes, o la paz sea con ustedes. Y esta paz tiene un significado ahora renovado debido a que Jesús ha resucitado. Esta característica de Jesús resucitado habla de que Él ahora está en un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado es un cuerpo inmortal. No estoy hablando del cuerpo mortal como cuando Lázaro fue resucitado. Estamos hablando de un cuerpo glorificado que tiene características diferentes, que es inmortal. Por ejemplo, una de las características que estamos viendo aquí es que Él tenía la capacidad de aparecerse en sitios y desaparecer. Así que leemos que Él se apareció y de repente desapareció. Y eso es una característica de este cuerpo glorificado. Y la palabra habla de que nosotros, en algún momento, también creyentes de Cristo, vamos a tener un cuerpo glorificado. Lucas 24:37 dice: aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. Todos los que estaban allí realmente pensaban que Jesús había llegado como una aparición, como un fantasma. Ellos no identificaban al que había llegado delante de ellos como Jesús resucitado. Estaban temiendo que era una aparición y un fantasma. Y se llenaron de terror en ese momento. Un momento de mucho miedo. Estaban temblando porque pensaban que era justamente un cuerpo de alguien muerto
que había resucitado y había resucitado para perseguirlos y para vengarse por los actos que le habían hecho a él durante la vida. Ellos pensaban efectivamente, si lo que estamos viendo es una aparición o es un fantasma, Él va a venir detrás de nosotros. Él va a venir detrás de las personas que lo lastimaron, que lo crucificaron. Él va a venir detrás de las personas, a perseguir las personas que le hicieron daño, que se burlaron de Él, que lo humillaron, que lo negaron. Pero ellos no estaban en ese momento entendiendo lo que estaba pasando y por eso sentían miedo. Lucas 24:38 dice, y son las palabras de Jesús: ¿por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Y les hace dos preguntas. ¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué tienen tanto temor? ¿Por qué están tan aterrorizados? ¿Y por qué tienen dudas? ¿Por qué dudan? Están viéndome. ¿Por qué están dudando en este momento? Y tú y yo hemos experimentado dudas en nuestras vidas. Tú y yo hemos experimentado miedos o terror. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo o terror? ¿Te acuerdas de esa ocasión en que sentiste pánico? ¿En que estabas totalmente aterrorizado o aterrorizada? ¿Te recuerdas cómo fue? ¿Te recuerdas dónde fue y cuándo fue? Típicamente, cuando estamos en situaciones así, recordamos cuándo experimentamos ese nivel de terror. Particularmente yo recuerdo instancias claras en mi vida donde experimenté terror, experimenté miedo. Por ejemplo, cuando estaba muy pequeño, tenía un temor grande a la muerte. Estando joven también, fui víctima de delincuencia, me habían puesto un cuchillo delante de mí, también una pistola. En esos momentos yo experimenté mucho miedo y mucho terror. Por ejemplo, estando manejando en el carro, en algún momento, una ocasión donde sentí mucho terror fue cuando estuve en un peligro muy importante conduciendo el vehículo. Fue un momento de pánico. También, por ejemplo, cuando era pequeño, cuando iba a recibir una inyección, una vacuna, era un momento aterrorizante. O cuando iba a hablar en público, era algo que me aterrorizaba completamente. Quizá tú puedes identificarte en qué momento tú también sentiste un terror en tu vida y lo vas a recordar. Ellos estaban experimentando un terror cuando vieron a Jesús entrar en el cuarto. Y Jesús les dice en Lucas 24:39, miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo, les exclama. Tóquenme y vean, les dice Jesús. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo. Y en este momento Jesús los está invitando a que hagan algo, a que se acerquen a Él y lo toquen, para que crean, para que vean que es verdad lo que Él les está diciendo. No soy un espíritu, en verdad tengo carne y tengo huesos. Y si tienes dudas, ven y tócame, abrázame, agárrame. Es lo que Él les está diciendo. Recordemos que Él había experimentado la cruz hace 3 días atrás y sus manos y sus pies fueron atravesados por esos clavos de hierro. Y Él estaba invitando a que tocaran su cuerpo a los discípulos. Dicho esto, dice Lucas 24:40, les mostró las manos y los pies para que vieran que era Él mismo. Cuando tú tratas de tocar un fantasma, y esto lo vemos por las diferentes películas que han salido en el cine o quizás las series de televisión, tú ves que cuando tú vas a tocar un fantasma, tu mano atraviesa el fantasma o el fantasma puede atravesar por paredes. Hay una película que me recuerdo que la vi en el cine en el año 90 llamada Ghost, La sombra de un amor, donde vemos la figura principal de la película morir
y luego venir como un fantasma. Y vemos cómo él podía atravesar las puertas y atravesar paredes. También de niño vi una caricatura llamada Gasparín, el fantasma amigable, donde veíamos que él podía hacer exactamente lo mismo. Pero no estamos hablando de un fantasma como eso. Estamos hablando de que Jesús estaba negando lo que ellos estaban pensando, que él era un fantasma, y le está diciendo: yo soy de verdad, yo soy Jesús, yo soy el que crucificaron, yo soy el que mataron. Y aquí estoy de nuevo delante de ustedes en carne y hueso, y tóquenme, les dice. Lucas 24:41 dice: como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen algo aquí de comer? Él quería ir al siguiente nivel porque se dio cuenta que no les estaban creyendo, no le estaban creyendo a Jesús. Así que Jesús lo que quería era darle una prueba adicional. Parece que sus palabras no habían sido suficientes hasta ese punto. Y mira lo que sucede ahora. Aquí viene el aspecto de la resolución de la tensión que se había creado cuando Jesús entró en la habitación. Lucas 24:42 dice: le dieron un pedazo de pescado asado. Y en ese punto, Jesús va a recibir algo de lo que ellos tenían ahí, algo de lo que ellos estaban comiendo, que muy probablemente era un pescado que había sido cocido al fuego, y se lo dieron para que él lo comiera. No dice la Biblia cómo fue exactamente eso, si se lo dieron temblando, o si le lanzaron el plato, o si le tiraron la comida, pero ciertamente Jesús les está pidiendo esto para darle una prueba adicional de que Él es real, de que Él es verdad. Y Lucas 24:43 dice: así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y en este momento, cuando ellos están viendo eso, cuando sus ojos están viendo lo que Jesús está haciendo, y se dan cuenta de que el pescado no cae y que no atraviesa su cuerpo, sino que de verdad es un ser humano de carne y hueso, ellos finalmente se calmaron y creyeron. Se dieron cuenta de que Jesús no era ese fantasma que ellos estaban pensando, de que Jesús es real, de que Jesús vino no para castigarlos por lo que habían hecho. Jesús no vino para vengarse de aquellos que le habían hecho daño en vida. Jesús vino para comer con ellos. Jesús vino para abrazarlos. Jesús vino para amarlos. Jesús vino para perdonarlos. Y Jesús vino para hacerse presente en la vida de los discípulos nuevamente. Y todo lo que está narrado aquí lo hizo Jesús para que ellos creyeran. Así que mi pregunta para ti en este momento es: ¿tú crees? Ahora que has escuchado esto, ¿tú crees? Hay dos palabras que resuenan a lo largo de la historia que Jesús pronunció en este pasaje. Él les pide a los discípulos que toquen y que vean, que se den cuenta por sí mismos que Él es real. Era una evidencia. Si tocaban, ellos iban a creer. Y Él les pide: toquen. Les doy la oportunidad que lo hagan para que ustedes crean. Y Él hizo todo esto con el único propósito de que ellos creyeran en ese momento. Hay otro pasaje que está relacionado con este, que viene de Juan 20 y se refiere a cuando Jesús se le aparece a Tomás. Y te lo voy a leer. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos.
Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Señor mío y Dios mío, respondió o exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichoso los que no han visto y sin embargo creen. Tomás, el incrédulo o el que dudó, pidió evidencia. Pidió evidencia y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, le dio evidencia. Le dijo que tocara, le dijo que viera. Y lo que él estaba pidiendo se le dio a Tomás. Y porque esta evidencia se le presentó a Tomás, él llegó a creer. Pero él batalló con duda. Él batalló con incredulidad. Pero él estaba dispuesto a creer una vez que la evidencia estuviera allí disponible para él. Y eso fue lo que pasó. Apenas él tuvo la evidencia, apenas Jesús se le reveló en su vida, él reconoció quién era quien estaba delante de él. Señor mío y Dios mío. Dios mío le da el lugar que le corresponde a Jesús. Le da el lugar de Dios a Jesús. Él reconoce quién está delante de él. Hay un evangelista llamado Henry Drummond, que fue un reverendo de Escocia, que tiene una cita aquí que quiero compartir con ustedes. Henry Drummond fue muy famoso por un sermón que se titula La cosa más grande del mundo. Y mira lo que él escribe. Dice, Cristo siempre puede distinguir entre la duda y la incredulidad. Cristo puede siempre distinguir entre la duda y la incredulidad. La duda es, no puedo creer. La incredulidad es, nunca voy a creer. La duda tiene que ver con, no puedo creer en base a lo que estoy viendo, pero dejas espacio para creer si tienes la evidencia que necesitas para dar ese paso y creer. La incredulidad, sin embargo, significa nunca voy a creer, no importa si tengo la evidencia delante de mí o no. Y este reverendo escocés llamado Henry Drummond hace la distinción entre los dos, entre duda e incredulidad. Él también dice que la duda es estar siempre buscando la luz. Y la oscuridad es lo que busca, o es donde está la incredulidad. La incredulidad es, según Henry Drummond, estar contento con la oscuridad. La duda es estar buscando la luz y la incredulidad es estar contento en la oscuridad. Y si somos honestos, la mayoría de nosotros hemos estado en posición de duda en nuestras vidas. Hemos quizá necesitado cierta evidencia para poder dar ese paso y creer. Y eso es normal. La Biblia no condena la duda. Y yo creo que la duda es algo saludable. La duda es algo bueno para las personas que están conociendo de la fe, que están conociendo de Jesús. Quieren conocer más, quieren conocer mejor. Y a medida de que esa evidencia, de que la revelación está ahí disponible y forma parte de tu conocimiento, puedes dar ese paso hacia creer. Aquí esta mañana te quiero traer una cita interesante y preciosa, y es una palabra de ánimo. Todos hemos escuchado en esta última semana en el televisor o en tu teléfono, si estás leyendo las noticias a través de tu teléfono, que esta semana va a ser una semana muy difícil, de mucho sufrimiento, de dolor, de tristeza y de lágrimas. Pero ¿sabes qué? También esta semana fue una semana de sufrimiento para Jesús. Fue una semana de dolor. Fue una semana de llanto. Fue una semana de mucha tristeza.
pero quiero recordarte cuál fue el resultado de esa semana. El resultado de esa semana fue victoria. El resultado de esa semana fue que Jesús resucitó y venció la muerte. Y la promesa se había cumplido. La profecía se había cumplido en la persona de Jesús. Y esa victoria es la que te traigo como palabra de ánimo a ti esta mañana. Ahora quiero que pasemos a un momento de ver estos dos pasajes en el contexto de nuestra vida real, de nuestra vida práctica. Cuando estamos viendo estos dos pasajes, nos referimos a Jesús. ¿Y quién es este Jesús? ¿Quién es esta persona de la cual estamos haciendo referencia en estos dos pasajes de Lucas 24 y de Juan 20? Bueno, Jesús es la persona de la cual se había profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús viene a cumplir esa profecía y viene a cumplir esa profecía siendo el Mesías. El Mesías es el anunciado, el ungido, y ese título es el rey que ellos estaban esperando, el ungido, ese rey que Israel estaba esperando. Pero recordemos que él llegó como un rey espiritual, no como un rey de un ejército. Jesús también nació de la Virgen, así que tuvo un nacimiento virginal. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el Dios unigénito. Jesús también es el co-creador del universo. Recordemos que cuando el universo se creó, estaban presentes las tres personas de la Divina Trinidad, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También en la palabra sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y es el camino hacia el Padre. También sabemos de las Escrituras que Jesús es quien tiene las llaves de la vida y la muerte. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el poder de Dios. Jesús es la puerta abierta al perdón. Jesús es el Salvador que sufrió. Él es el Salvador que decidió sufrir por nosotros para que nosotros no tuviéramos que sufrir el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Jesús murió para que nosotros viviéramos. Jesús es aquel que salió de la tumba, esa tumba que estaba resguardada por los soldados romanos. Jesús es quien quiere perdonarte a ti y a mí una y otra vez. Y Jesús es aquel que quiere que tú vengas a sus brazos para Él abrazarte y que tú le entregues todo tu corazón. Ahora quiero hablar un poco de nosotros, en el contexto que estamos viviendo en este momento en el mundo, en este mundo donde estamos experimentando pandemia. Yo creo que todos en algún punto estamos experimentando algún tipo de sufrimiento. Puede ser que en este momento estás pasando por una batalla personal. Puede ser que en este momento estés experimentando soledad debido al aislamiento que estamos teniendo, el distanciamiento social, y lo estamos haciendo por obediencia a nuestras autoridades y para contribuir a que este virus no siga propagándose, también para resguardarnos a nosotros y a nuestros seres queridos. Pero en medio de este distanciamiento social hay consecuencias en todas las esferas de la vida. Hay personas que han perdido, por ejemplo, su trabajo o han perdido sus beneficios o ingresos y no saben cómo van a hacer para poder honrar esas cuentas. También puede ser que a medida que estás experimentando las consecuencias de esta pandemia, has sentido depresión o has sentido ansiedad o has sentido afecciones físicas que vienen como consecuencia de todo esto. Puede ser que estés experimentando miedo
por lo desconocido o miedo por temor a ser contagiado. Puede ser que estés experimentando nada más miedo con el pensamiento de que algún ser querido, alguien cercano a ti, pueda experimentar el contagio de este virus. Puede ser que estés experimentando impotencia de que no puedas hacer nada en este momento. Puede ser que algún ser querido fue contagiado o tú mismo, quizás, o tú misma, has sido contagiada por el virus. O puede ser que conozcas a alguien que perdió la batalla contra el coronavirus. Puede ser que en este momento, justo en este momento, te estés haciendo preguntas que nunca te habías hecho en tu vida. Esta vida que tenemos, ¿cuál es el propósito? ¿Qué va a pasar después de esta vida? Son preguntas que todos nos hacemos y yo creo que tranquilamente son preguntas que nos podemos estar haciendo en este momento. Y puede ser que estés teniendo conversaciones con personas de una manera más relevante y más significativa. Conversaciones que tenías que tener hace mucho tiempo y no habías tenido. Finalmente estás teniendo la oportunidad para tener esas conversaciones. Y ahora te digo todo esto porque quiero hacer la relación entre quién es Jesús y quiénes somos nosotros que estamos experimentando todo esto en medio de esta pandemia. Y yo te quiero decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros con esta noticia de Jesús resucitado. La noticia de Jesús resucitado es la mejor noticia que podemos tener, porque Él viene a representar la única y la última esperanza que tiene la humanidad. En este momento, si venimos a Jesús, podemos depositar en Él todas esas angustias y sufrimientos que estamos experimentando en este momento. Si venimos a Jesús y confiamos en sus promesas, recibimos esperanza. Son promesas que Él ha hecho y su palabra es verdad y su palabra se va a cumplir. Y si nos agarramos de esas promesas, tenemos esperanza. Te invito a que vengas en este momento a ir a Jesús y hablar con Él, a orar, a tener conversación con Él, a pedirle a Él en este momento, en oración, para que esta pandemia cese, para que las muertes paren, para que el sufrimiento se vaya, para que este virus desaparezca, pero para que en medio de todo este sufrimiento, muchas personas, el mundo lo reconozca por quién es Él en realidad, el Dios único y verdadero, el Dios soberano y todopoderoso. Él conoce todo de ti, de mí, conoce todo del mundo, porque Él creó todo lo que existe. Y quiero invitarte a que conozcas íntimamente a este Jesús del cual estamos hablando. Quiero que vengas a Él, a confiar en sus promesas y sobre todo a experimentar su presencia, a experimentar Jesús viviendo dentro de ti. Porque cuando tengas a Jesús viviendo dentro de ti, finalmente vas a tener la verdadera paz, vas a tener consuelo, vas a experimentar gozo y sobre todo vas a tener la gloria de Dios dentro de ti. Pero ¿cómo voy a poder experimentar esto si todavía no conozco a Jesús, si todavía no tengo una relación con Jesús? Y es aquí donde en este momento yo te invito a que des ese paso. Si no creías, aquí hay evidencia para que creas en Jesús, para que lo veas y lo toques, y así tú puedas creer. ¿Tú crees en Jesús? Es mi pregunta. Y lo más importante, si tú crees en Jesús, ¿tú también le crees a Jesús? Una vez que creas en Jesús, mi otra pregunta para ti es, ¿tú le crees a Jesús? Es decir, ¿crees en su palabra? ¿Crees en lo que Él ha dejado para nosotros escrito en la Biblia? ¿Tú crees en esas promesas? ¿Tú crees que su palabra es vida? Esa es mi pregunta para ti. Jesús, al tercer día, resucitó de entre los muertos, salió de la tumba. Y Jesús es el único que verdadera y definitivamente puede perdonar los pecados,
los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad. Y lo que hizo en la cruz fue de una vez y para siempre. Y todo el que venga a creer en Jesús no va a perecer, sino va a tener vida eterna. No solo Jesús ofrece el perdón de los pecados, sino también ofrece el regalo de vida eterna. Así que Jesús hizo todo lo que hizo en esta vida, en la vida que Él estuvo con nosotros. Él caminó entre nosotros, entre los seres humanos, hace 2000 años, para que tú y yo creyéramos. Hay un pastor muy conocido llamado Rick Warren, que es el pastor de la iglesia Saddleback en California. Este pastor experimentó una tragedia en su familia hace un tiempo. Este pastor experimentó la muerte de su hijo joven, quien se suicidó. El hijo venía batallando con enfermedad mental, con depresión. Y a los 27 años de edad, el hijo llamado Mateo se quitó la vida. Un año después, le preguntaban a Rick Warren cómo fue posible que él pudo atravesar este tiempo. ¿Cómo fue que él hizo para poder manejar tanto sufrimiento y tanto dolor por la pérdida de su hijo de 27 años? Y la respuesta que él dio a esta pregunta una y otra vez fue la Pascua. Y él utilizó y seleccionó la Pascua por el hecho de que en la Pascua celebramos la victoria de Jesús y la resurrección. Él nos da esto para que nos llevemos. En la vida vamos a experimentar nosotros esos mismos 3 días que experimentó Jesús en la semana donde celebramos la Pascua. El viernes, donde hubo sufrimiento, donde hubo dolor, donde hubo pérdida. El sábado, donde hubo una espera en medio de la cual había duda. Pero finalmente llegó el domingo, donde hubo la resurrección, donde Jesús venció la muerte, donde hubo vida, donde hubo victoria. Y Rick nos invita a pensar que en nuestra vida vamos a experimentar estos 3 días muchas veces, una y otra vez. Vamos a tener muchos viernes, muchos sábados y muchos domingos en nuestra vida. Vamos a tener días donde vamos a tener pérdida, donde vamos a tener tragedia, donde vamos a tener dolor, donde vamos a tener sufrimiento. Y entre ese tiempo y la victoria final, la victoria definitiva, vamos a tener un tiempo de duda, un tiempo de espera donde vamos a estar dudando, donde no nos sentimos que tenemos todo lo que necesitamos. Pero finalmente va a llegar ese momento de victoria, finalmente va a llegar ese momento de gozo, finalmente va a llegar ese momento de triunfo. Y esos 3 días los vamos a experimentar en nuestra vida una y otra vez, dice Rick Warren. Y mi pregunta para ti, o la pregunta que nos hacemos todos nosotros es, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando pasemos por esos 3 días que se van a repetir en nuestra vida una y otra vez? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando tengamos ese día de sufrimiento delante de nosotros? Sufrimiento, dolor y agonía. ¿Qué vamos a hacer nosotros o cómo vamos a responder nosotros en los momentos en que tenemos ese sábado, cuando tenemos ese momento de espera y de duda y de confusión? Y finalmente, ¿cómo vamos a responder y cómo vamos a reaccionar a cuando finalmente llegue el día de la victoria, cuando llega el día del gozo? Y la respuesta a todas estas preguntas es recordar la Pascua, recordar la resurrección. La pregunta para ti es, ¿tú crees? Jesús hizo todo esto para que tú y yo creyéramos. Y la pregunta que viene después de todo esto es, ¿tú crees? Y si aún tú no conoces la persona de Jesús, quiero que en este momento, donde quiera que tú estés, consideres esta oración para que Jesús se revele en tu vida, como Jesús se reveló en la vida de Tomás, quien tuvo duda en un momento. Recuerda que Jesús se le apareció y le respondió a Tomás,
le respondió a su petición, que él quería tocar ese hueco en la mano. Él quería tocar ese hueco en el costado donde le habían clavado la lanza. Y Jesús le dijo, aquí tienes la evidencia. Ora conmigo. Jesús, no sé si eres real, pero si eres real, revélate a mí personalmente. Amén. El apóstol Tomás recuerda que actuó en base a la evidencia que tuvo. Él tuvo evidencia y creyó. Mi pregunta para ti es, ¿tú vas a creer? Una vez que tuvo Tomás esta evidencia, él respondió, él actuó. Y quiero preguntarte a ti, una vez que tengas esta evidencia en tu vida, si Jesús responde esa oración que acabas de hacer, si Jesús se revela en tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu respuesta a esta revelación de Jesús? Y cuando llegas tú a ese punto de que yo creo, donde tú dices, yo creo, ¿qué vas a hacer? Y es en ese punto donde yo quiero apuntarte a la Biblia. La Biblia dice un par de cosas importantes cuando tú llegas a este punto de fe. Cuando tú tienes esta fe que te permite decir, yo creo en ti, Jesús. Venimos a un punto donde nos humillamos delante de Jesús y nos arrepentimos. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Y luego venimos a decir públicamente y audiblemente que tenemos fe en Jesús, que creemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios, que creemos que Jesús es ese Mesías, el Hijo del Dios viviente, donde manifestamos nuestra fe en Jesús diciendo que lo quieres en tu vida, que quieres que Él sea el Señor de tu vida y que tú quieres que Él sea tu Salvador. Cuando tú manifiestas esa fe audiblemente y verbalmente, tú respondiste a la oración de la iglesia White River, porque la oración de nuestra iglesia ha sido de que tú, si no tienes una relación con Jesús, vengas finalmente a tener una relación con el Creador del universo. Si tú no tienes una relación con Jesús y estás aceptando a Jesús en este momento, eres una respuesta de oración. Y si estás listo para dar este paso y quieres saber exactamente cómo hacerlo, te invito en este momento a que me contactes para que tú y yo tengamos una conversación y tú y yo podamos llevarte a los siguientes pasos, lo que viene después de que tú digas, yo creo. En este momento quiero invitarte a que reflexiones en todo lo que hemos escuchado esta mañana y que vengas a esa credulidad. De que si aún tienes dudas, batalles con esas dudas, que las resuelvas. Busques evidencia, que pidas a Jesús que se revele en tu vida, pero cuando se revele, por favor responde a esa revelación y responde de manera positiva como la hizo Tomás, diciendo, Señor mío, Dios mío. Esa es mi oración para ti. Feliz Pascua. Jesús ha resucitado. Él ha resucitado en verdad. Dios los bendiga y los proteja y nos vemos la siguiente semana en la nueva serie.